Shabbat Shalom. Hijo de Shtov Adar Aleph para cada uno de ustedes. Bien, en esta mañana vamos a estar abriendo ya Mishpatim, la parashá de la semana, en este día 10 de febrero del año 2024 y día primero de Adar Aleph. Día primero de Adar Aleph del año 5784 de la creación del mundo. Así que para todos nuestros estudiantes y amigos presenciales y virtuales, nuevamente Shabbat Shalom. Hijo de Shtov Adar Aleph, un Shabbat lleno de la Shalom de los mundos superiores, y que el Creador del mundo nos conceda a todos un buen mes de Adar Aleph. Que así sea. Bien, ya en nuestra primera clase de la sidra número 18, hicimos toda una introducción acerca de la literalidad de los Mishpatim. Hicimos toda una exposición, vimos toda una generalidad acerca de los Mishpatim, vimos la vigencia eterna de ellos, que nunca han caducado ni nunca caducarán. Nunca han dejado de ser y nunca dejarán de ser. Vimos también que dentro de su literalidad está el sentido metafísico. Y es una área que solo el que estudia el Zohar, quien estudia la Cábala, entiende esto. Que dentro de la literalidad de la Torá, Mishpatim, Edut o Hukim, dentro de esta literalidad está el sentido metafísico. Hemos estado viendo que el cuerpo de leyes que el Eterno dio a Moshe en el Har Sinai, cada una de sus ordenanzas trascienden de lo natural a lo sobrenatural. Eso es lo interesante de la Torah. Y esa es la grandeza de la Torah. Que cada una de sus ordenanzas trascienden, ¿qué dije? De lo natural a lo sobrenatural. Nosotros podemos leer el nivel Pashat, el nivel simple, el nivel literal, pero dentro de lo aparentemente obvio o razonable a los sentidos naturales, oiga, dentro de todo ello está lo incomprensible a la mente humana. De acá que los Mishpatim va más allá de lo físico a lo metafísico. Por tal motivo decíamos en la primera sesión que cuando uno abre el Zohar y abre la parashá de la semana, la número 18, en el Zohar Akadosh, cuando abrimos Mishpatim, con el tema que se nos introduce es con respecto a las reencarnaciones. Ese es el tema de los Mishpatim en el Zohar. El tema de las reencarnaciones. Y uno, leyendo la literalidad de la parashá, pudiera cuestionar, pero ¿y qué tiene que ver Mishpatim con reencarnaciones? Y todos estamos en el libre ejercicio, en la libre voluntad de poder cuestionar. ¿Y qué tiene que ver la Parashá Mishpatim con las reencarnaciones?
Por eso la sesión anterior la cerramos viendo que en esta parashá número 18, pues lo que tenemos son daños y, ¿qué cosa? Reparaciones. Agravios y reparaciones. Humillaciones y reparaciones. Esa palabra reparaciones nos habla los tikkunim, un término cabalístico. Tikkunim, decíamos, es el plural de tikkun, que es precisamente para lo que ha venido nuestra alma acá abajo. ¿Para hacer qué cosa? Hacer reparaciones. Así que en este sentido, en la clase de hoy, veremos que las causas, efectos, veremos que las reparaciones o los tikkunim aplican no solamente a los Bnei Israel, sino a todo el mundo. Y si tú dices que ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, déjame decirte que seas consciente o no. Entiendas o no entiendas los mishpatim, en términos generales y a nivel del mundo espiritual, estos se aplican para todo el mundo. Y por lo tanto tienen alcances universales. Por lo tanto, los efectos y las consecuencias de cada acción negativa nuestra también trae la responsabilidad de las reparaciones. Y por supuesto, nuestra alma es la que viene a hacerlas acá abajo. Cuando es enviada a los mundos de arriba, viene acá para tomar un cuerpo físico para hacer estas, ¿qué cosas? Así que, y retomo donde nos quedamos anoche. Dice el Zohar HaKadosh de cómo apertura la parasha número 18 con el tema de las reencarnaciones, que de hecho es el tema con el cual estaremos desarrollando ampliamente la sidra número 18 en esta mañana. El Zohar HaKadosh dice, estas son las leyes que les expondrás. Rabbi Shimon, que es el autor del Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon introdujo aquí el tema de la transmigración de las almas. ¿Qué son las transmigraciones de las almas? Bien, diciendo, aunque los traduce las palabras arriba citadas como sigue. Estas son las leyes que ordenarás ante ellas. Así comienza la parashá en el libro de Éxodo capítulo 21 y su versículo 1. Estas son las leyes que ordenarás ante ellos. En otras palabras, dice el Zohar, estos son los órdenes de la metempsicosis. Ya veremos qué es esto. Es decir, los juicios de las almas por los que cada una recibe su castigo apropiado. Ha llegado ahora el tiempo de revelar diversos misterios ocultos y secretos para la transmigración de las almas. ¿Qué son las transmigraciones de las almas? Son las reencarnaciones. Ahora, hay una palabra que aparece mucho en la Cábala, en el Zohar, la palabra mentepsicosis. Mentepsicosis. Y es una palabra que ustedes deben de añadirla a los sinónimos de reencarnaciones. Tenemos reencarnaciones, la otra dijimos, migraciones del alma o transmigraciones, y también tenemos las metempsicosis. El Zohar nos va a explicar qué son las metempsicosis. Dice, metempsicosis o transmigración.
es el nacimiento de las almas después de la muerte en otro cuerpo. ¿Cuál es la palabra que estamos usando? Metempsicosis. Metempsicosis, término cabalístico. Término empleado por el Zohar, sinónimo de la palabra migración de almas, transmigración de almas, Gilgulim Neshamot, como se dice en hebreo, reencarnaciones, como decimos en español, y la palabra ahora es metempsicosis. El Zohar dice metempsicosis o transmigración. Es el renacimiento de las almas después de la muerte en otro cuerpo que puede ser humano, animal, vegetal u objeto inanimado. Usamos el término reencarnación para referirnos generalmente al renacimiento en otro cuerpo. Lo que nace no es el alma, el que nace es el cuerpo. El que nace es el cuerpo, no el alma. ¿El alma qué es lo que hace? Encarnar o reencarnar. El que nace es el cuerpo. El alma no nace, sino que encarna y reencarna y vuelve a reencarnar. Bueno, el Zohar nos dice hasta cuántas veces el alma puede venir y reencarnar. Así que usamos el término reencarnación para referirnos generalmente al renacimiento en otro cuerpo humano. Pero en Cábala sabemos que el alma, al transmigrar, no necesariamente reencarna en el sentido biológico de la palabra, sino que de acuerdo a la ley de causa y efecto, que la palabra es hebreo tikkun, puede retornar a otra clase de cuerpo. Como ejemplo clásico está la anécdota del Ari. ¿Quién es el Ari? El Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, quien paseando una vez con sus alumnos, al pasar junto a un muro de piedras, parece que el Ari tenía una percepción espiritual que no conocemos hoy en día nosotros. Al pasar junto a un muro de piedras, óigame, el Arizal dijo: espérense. Lo detuvo y les hizo guardar silencio por un momento. Y se quedó viendo al muro. Y luego le dijo a los alumnos, señalando una de las piedras: en esta piedra está un alma que se lamenta. Así que la metempsicosis, ¿qué es la metempsicosis? ¿Qué es? La reencarnación del alma. Puede ser, dijimos, en un cuerpo humano. Sí, en un animal, vegetal u objeto inanimado. Por supuesto que casi por regla general, la metempsicosis, la migración del alma, las reencarnaciones son en otro cuerpo humano. Cuando lo hace en otro recipiente que no sea un cuerpo humano, es porque esa neshama está tan mal, tan degradada, que por lo mismo parte de su tikkun tiene que ser también pero muy fuerte. Así que la parashá, también los sabios, los hajamim, nos dicen, la palabra mishpatim significa literalmente leyes y juicios. Y oiga, este capítulo mira a las acciones y sus efectos
en este mundo físico. El Zohar nos dice que este capítulo también se refiere al proceso de reencarnación. Y nos hace conscientes de que estas ideas no solo nos enseñan sobre la ley de causa y efecto del mundo físico, sino también sobre la influencia de nuestras acciones en la dimensión espiritual. Así que Talmidai y Haberai, sobre esta base arranquemos. Lo primero de lo que se nos habla en esta parashá es de un hebreo que por sus malas acciones malas ¿de qué? De robar, y como todo robo tiene su reparación, y este ladrón no puede pagar lo robado, no tiene cómo, por lo tanto las leyes de la Torá demandan de que el ladrón, para que restituya o para que haga reparación del daño que provocó, tiene que ser vendido como esclavo, por supuesto, a alguien, a otro judío que tiene dineral. Y es vendido, y durante 6 años debe trabajar como esclavo para su amo. Y al 7º sale libre. Así que el esclavo hebreo trabaja 6 años para su amo, de esa manera salda su deuda, de esa manera hace su tikkun o su reparación, y al año 7º sale libre. Esa es la literalidad de la parashá. Ahora, estos 7 años tienen su relación o hacen un eco espiritual con los 7 días de la creación. Si la parashá nos va a hablar o nos habla de 6 años y el 7º, es porque tiene relación con los 7 días de la creación y con el reinado del Mashiach, que será en el 7º milenio. 7 son los días de la creación. Ahora, estos 7 días que leemos en Bereshit, Génesis capítulo 1, son, además de la literalidad, que usted diga, en el Yom Echad, el Boreolam creó tal cosa, en el Yom Sheni creó tal cosa, en el día 3º creó tal cosa, en el 4º creó tal cosa, en el 5º creó tal cosa, en el 6º creó tal cosa, etc. Más allá de su literalidad, los 7 días de la creación son un modelo, son un ejemplo, llámele usted una alegoría, son una metáfora, oiga, del proceso que debemos pasar todas las almas. Esos son los 7 días de la creación. El proceso que debemos pasar todas las almas, ¿para qué? Sí, para salir libres. ¿Libres de qué? Libre de las reparaciones. Libre de estar viniendo a hacer tikkun. Así que toda vez que leamos los 7 días de la creación, está bien, veámosle la cara, veámosle esa faceta, esa arista de que cada uno de ellos, de los 7 días, tiene que ver con algo creado. Pero también tengamos claro que la Torah tiene 70 caras. Y los 7 días de la creación no son solamente los días de la creación, sino que estos 7, ya lo dije, nos hablan del proceso que debemos pasar todas las almas
hasta llegar al séptimo milenio, que será la época del reinado del Mashiach. El Mashiach Ben David. Que venga pronto en nuestros días. Por eso es que los sabios nos dicen acerca de los 7 días de la creación. Dice, en verdad, el proceso de la creación es un modelo. ¿Qué es el modelo? Bien, es una figura, una alegoría, una metáfora. Los 7 días de la creación son un modelo para el proceso que nosotros, las almas de la humanidad, debemos atravesar para eliminar las barreras que hemos colocado entre nosotros y Hashem, la luz. Los 7 días de la creación son el proceso, o son el modelo para el proceso que nosotros, las almas de la humanidad, debemos atravesar para eliminar las barreras que hemos colocado entre nosotros y la luz. Entonces, ¿de qué nos hablan también los 7 días de la creación? Lorena. De las reparaciones que debemos hacer para quedar libres, y tenemos esos 6.000 años que están representados por los 6 días en los que podemos venir a hacer reparaciones, o debemos hacer las reparaciones y esperar al séptimo para ser libres de los. Bien. Por eso es que en la parashá tenemos que el esclavo hebreo trabaja ¿cuántos años? 6. El esclavo hebreo representa a nuestras almas, que van a estar bajando a este mundo durante 6 días, o 6 milenios, 6.000 años. Todas las almas estaremos bajando durante 6.000 años. Por eso yo siempre les digo, si a esta altura, estando en el año 5784, la creación del mundo, usted y yo ya llevamos varios viajes. ¿Y aquí hemos venido otra vez? A reparar y a elevarnos. Sí, porque actualmente estamos en ese proceso de la eliminación de toda la negatividad que venimos acumulando de migraciones pasadas. Y así estará nuestra alma bajando y subiendo, volviendo a bajar, volviendo a subir, regresando nuevamente a tomar un nuevo cuerpo. Y así estará trabajando para hacer las reparaciones durante 6 días, 6 milenios. Cuando llegue el año 7000, la era del Mashiach, entonces, ¿y eso qué significa? Ya no habrá migraciones. Eso, ya no habrá deuda, ya no habrá nada que reparar. Por eso es que se nos dan 6.000 años de reparaciones para que llegado el año 7000, la era del Mashiach, salimos libres. Quiero que abramos la parashá, capítulo 21, libro de Éxodo, versículos 1 y 2. Solo leámoslo. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá. Mas al séptimo saldrá libre de balde. Lo leo de nuevo. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá. Mas el séptimo saldrá libre de balde. Por eso no pierdas lo que dijimos. En la literalidad de la parashá, vemos
lo natural. Pero en lo natural tenemos lo sobrenatural. La parashá o la Torah en su totalidad va más allá de lo físico a lo metafísico. ¿Y qué es eso de metafísico? El sol, ¿verdad? El shiur que hay detrás. Quiero que leamos del 12 al 14 corrido, saltémonos. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Y ya veremos. Por eso lo dije hace un momento y lo retomaré en la clase de la tarde. Aquí no hay tales que alguien diga así, pero es que eso era de la ley. Aquí no hay tales que alguien diga así, pero es que yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya hicimos ver que los mishpatim son de alcance universal. Seas hijo de Israel o seas de las naciones, esto aplica para todo el mundo. No es que si un hijo de Israel hiere a alguno haciéndole así morir, solo el que es hijo de Israel va a morir. Esto aplica para todo el mundo. Y si usted dice, sí, pero es que hoy por hoy no se cumple, y a decir, no, ¿dónde están? No, es que por eso hay que estudiar la Torah, para entender qué es lo que hoy aplica y qué es lo que no aplica, que sí y que no. Versículo 13, mas el que no pretendía herirlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir, la ciudad de refugios. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Bien. Aquí tenemos entonces acerca del asesinato. El asesinato, el homicidio. Cuando hay rey de Israel, cuando está el Betín, el tribunal, el Sanedrín, como más bien se le conoce, cuando está el sistema de Kohanim, cuando está el templo, son los jueces de la Torah los que hacen cumplir los mishpatim. En los días de los jueces de la Torah, cuando alguien quitaba la vida a su prójimo, para que la exigencia de la Torah se cumpliera, que el asesino debe de pagar con su vida, por supuesto que el acusado tenía que pasar por todo un proceso legal. No es solo por el hecho de que alguien diga, no, pero es que fulano le dio muerte a Sutano, y bueno, no, es todo un proceso legal. Deben de presentar la queja ante los jueces de la Torah, los jueces envían a los shotrim, a los alguaciles, a los policías, se recaba la evidencia, se requieren 2 o 3 testigos, y a estos testigos se interrogan por separado también, para ver si no se contradicen, y si se contradicen no procede el juicio. Es todo un proceso. Ahora, cuando con el acusado se cumplía todo el proceso legal y de veras se comprobaba que el personaje le había quitado la vida a su prójimo, pues entonces el Betín, el tribunal o el Sanedrín decretaba la pena capital sobre el acusado. Pena capital. ¿Cuántas eran las penas capitales? ¿Cuántas eran las penas capitales? Solo eran 4. Una de ellas, la primera, es de llevar al acusado o al declarado ya culpable a un lugar alto y lanzarlo al vacío.
para que muriera en la caída. Si no moría, tenía que ser apedreado finalmente hasta que muriera. La otra es ser quemado. La otra es ser decapitado. Y la otra es ser ahorcado. ¿Fue la primera? Ser lanzado de una altura al vacío. La segunda, fuego. La tercera, decapitado. Y la cuarta, ahorcado. Ahora, la pena capital, la pena de muerte, era para que el asesino expiara su alma. ¿Qué es eso de que expiara su alma? Sí, sí. Que con eso pagara el crimen que cometió. Y de esa manera el condenado a muerte quedaba libre de la culpabilidad de su crimen y por lo tanto su alma estaba libre para el Olam Haba. Podía subir sin facturas pendientes. De esa manera, el asesino expiaba su propia alma. Ahora, hemos aclarado en otros momentos que llegó un tiempo en el mundo hebreo que los jueces de Israel, dado que se había multiplicado la maldad dentro de Israel, había de todo tipo de infractores, todo tipo de pecados en Israel, al punto que el Sanedrín, el Beit Din, dijo, pero ¿y cómo vamos a estar nosotros estableciendo la pena de muerte a tantísima gente? Porque los pecadores en Israel se habían multiplicado demasiado. Por lo que los jueces de aquella época, ¿qué lo que hicieron? Sí. Se declararon incompetentes. Dijeron, no, nosotros no podemos cumplir más esto. Dijeron, Eterno, dejamos esto en tus manos. Nos declaramos incompetentes. No podemos nosotros cumplir con lo que tu Torah dice, porque hay demasiados pecadores en Israel y tendríamos que cortarle la vida a medio mundo. No podemos hacerlo. Hashem, nos declaramos incompetentes. Toma tú el caso en tus manos. Y es ahí donde hoy en día las 4 penas capitales siguen cumpliéndose. Las 4 penas capitales siguen cumpliéndose, solo que hoy disfrazadas de accidentes. ¿Disfrazadas de qué dije? De accidentes. El cielo tomó en sus manos este caso y al que le tocaba que ser lanzado al vacío para que muriera, al que era por su pecado le correspondía ser quemado, a quien le correspondía ser decapitado, a quien le correspondía ser ahorcado, el cielo mismo se encarga hoy en día de que la ley se cumpla al pie de la letra, pero con el disfraz de accidentes. Por eso es que los hijos de Israel debemos tener otro nivel de conciencia, ¿verdad? Y saber que nada es casual, sino causal.
Las cosas no son casuales, sino causales. Y vuelvo aquí al punto. Y si alguien dice, no, pero es que yo no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia. Erróneamente, por cierto, no entendiendo las terminologías que usa el Rab Shaul. Pues déjenme decirles que la Torá y la aplicación de la Torá se cumple universalmente. Entiendas o no entiendas de Mishpatim, entiendas o no entiendas de la Torá, conozcas o no las reglas que el Eterno dio a Israel en el Har Sinai. Quiero que recordemos algunas cosas que ya hemos visto en otros momentos. Nos dicen los sabios místicos, los sabios de la Cábala, acerca de las 4 penas que vimos. No cabe duda de que estos castigos eran muy dolorosos y severos. Y aunque no se realizaron muchas veces, la idea divina era que pagaran aquí y limpiaran su alma. Ya que realizar esto era muy difícil para el tribunal rabínico, especialmente en las épocas de los templos, debido a que muchos se convirtieron en idólatras, ateos, y no podían masacrarse a todos, el tribunal rabínico, el Beit Din, devolvieron la justicia a manos del cielo. Y dice la Gemara, desde el día en que se destruyó el templo, se eliminaron las 4 penas de muerte hechas por el tribunal y pasaron a ser celestiales, disfrazadas ¿de qué? De accidentes. Y por lo tanto, una persona que merece que caiga de una altura para que muera abajo, muere por una caída desde la azotea o un terremoto, un accidente de impacto, una viga que cae sobre su cabeza, un tropiezo con caída, un golpe mortal en la cabeza, etc. El factor común entre todas es que son parecidas. Todas estas penas capitales disfrazadas hoy de accidentes son parecidas ¿a qué? A las 4 penas que establecía el tribunal rabínico. El factor común entre todas estas es que son parecidas a lo original. Así que si alguien merece el castigo de ser quemado, muere por quemaduras en un incendio, o por tomar un veneno, o por mordedura de serpiente, o picadura de alacranes o arañas. Todos estos se parecen al concepto de ¿cuál pena? Sí. Y si es condenado a la decapitación, el individuo morirá apuñalado o de un disparo o en un atentado, o quizá también con el bisturí durante una operación, todo lo cual pertenece a la familia de... Y si le toca aquella de morir ahorcado, morirá ahorcado o asfixiado, sea por aspirar demasiado humo en un incendio, o por falta de aire, o por comida que se atoró en su garganta, o simplemente por un ataque al corazón que le impida respirar, y por supuesto, si se ahoga en el mar o en una piscina. De una u otra forma, todos los tipos de muerte corresponden a esas 4 clases. Es importante aclarar que nadie muere por accidente,
sino que todos mueren porque llegó su hora y estén donde estén, tendrán que partir. Sin embargo, el alma prefiere, si tiene que irse, por lo menos con su muerte, pagar y limpiar con tal de no tener que regresar otra vez. Así que un asesino debe de pagar con su vida. Un asesino debe pagar con su vida. Y ya hemos dicho en otros momentos, pero ¿qué si ese asesino murió de viejo, de vieja? Le hicieron un gran velorio, un gran funeral. En el entierro, en el cementerio, se dieron unas palabras bellísimas. Pero se fue con uno a cuentas, con 2, 3, con 10, con 20. ¿Qué pasó con esa alma? Por eso es que la parasha tiene que ver con las reencarnaciones. La parasha tiene que ver con las reencarnaciones. Esa alma tiene que volver. ¿Y a qué tiene que volver? ¿Sí? En algunos casos, ya lo hemos dicho, la reparación que el asesino tiene que venir a hacer acá abajo, en ocasiones es que le quiten su propia vida. O en otros casos es que tiene que venir a salvarle la vida a aquel o aquella a quien se la quitó en la reencarnación pasada. ¿A qué tiene que venir, dijo? A salvarle la vida. Sí. Y esa es su reparación. Ese es su tikkun. ¿Qué han oído los médicos ustedes con respecto a los médicos? ¿Qué han oído? Que supuestamente en otro tiempo eran grandes matadores y que ahora están haciendo su reparación y están salvando vidas. Así que los accidentes donde hay muerte no son casuales, sino causales. Y todo está medido por el cielo. Todo está medido por el cielo. Sigamos, versículo del 12 al 15. Dice, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. 15. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Veamos ahora el caso del secuestro. 16. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. ¿Ese es el caso de qué? Del secuestro. Leo de nuevo, dice ahí. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. El secuestro. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el ejemplo modelo en el mundo judío de cómo los mishpatim, el cielo mismo se encarga que se cumplan en el caso específico del secuestro? ¿Se acuerdan cuál es el ejemplo modelo en el mundo judío? Para ilustrar que los mishpatim se cumplen al pie de la letra con respecto al secuestro en este caso. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el ejemplo modelo en el mundo judío?
el secuestro y la venta de Joseph. Por parte de 10 de sus hermanos. Y si usted me dice, no, solo fueron 9, sí, fueron 9, pero pongamos 10. Es una razón mística por lo que, si usted gusta al final, hablamos de eso. Ya lo sabemos, pero si al final usted dice, eran 9 los que lo vendieron, está bien 9, pero digamos que son 10. ¿Pero por qué 10? Después de la clase, después de la clase lo tratamos. El caso de la venta de Joseph por parte de 10 de sus hermanos es el ejemplo modelo en todos los escritos judíos, al punto que usted encuentra esto en cualquier literatura judía. Y quiero que ampliemos lo que ya entendemos, que ya conocemos. ¿Cuántos vendieron a Joseph? ¿Cuántos lo secuestraron y lo vendieron? 10, dije. Oiga, vamos a ampliar lo que ya hemos visto en su momento. Porque yo le reitero que en el mundo judío el caso del secuestro y la venta del secuestrado, el ejemplo clásico, el ejemplo modelo en el mundo judío es Joseph. Y cómo la Torá se cumple al pie de la letra. Dicen los sabios, el pecado de vender a Joseph no fue reparado hasta la muerte de los hijos de Jacob, y aún tuvo efectos posteriores. Para compensar el pecado de vender a Joseph, 10 grandes Ta'anim fueron asesinados por el gobierno romano en distintos tiempos. Se los conoce como Azara Arugel Malhut, los 10 mártires. Imagínense si vamos en el tiempo lineal, desde que secuestraron a Joseph y lo vendieron, al tiempo romano, ya han transcurrido miles de años. Pero como la Torah dice que el que secuestre a una persona y la venda debe de morir. Pero los hermanos de Joseph no murieron a manos del tribunal rabínico por el pecado que cometieron. En otras palabras, se fueron de este mundo y el pecado del secuestro y de la venta no les fue cobrado. No pagaron esa factura en ese tiempo. Por eso, el pecado de vender a Joseph no fue reparado hasta la muerte de los hijos de Jacob y aún tuvo efectos posteriores. Para compensar el pecado de vender a Joseph, 10 grandes Ta'anim fueron asesinados por el gobierno romano en distintos tiempos. Se los conoce como Azara Arugel Malhut, los 10 mártires. Se los voy a leer. El primero es Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol, Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda ben Baba, Rabbi Hanania ben Tradión, Rabbi Yehoshua Sofer el escriba, Rabbi Eliezer ben Dama, Rabbi Hanina ben Hajinai, Rabbi Hutzpit Metur Gemam el intérprete, y Rabbi Elazar ben Shamua. Los hermanos de ellos se miraron en grande luminaria morena. Hemos visto en otros momentos que según el estatus con que nos vamos, con ese estatus volvemos. Con el estatus
¿Con qué nos vamos? Nos vamos, con ese estatus volvemos. Incluso en las religiones orientales, que también creen en la reencarnación del alma, ellos saben que si una persona murió siendo de, cuando reencarne, reencarnará siempre en ese círculo. Y si por A o B motivos no reencarna en ese círculo, en el transcurso de la vida recuperará ese estatus. Todos aquellos grandes de Israel, que murieron siendo los grandes, cuando volvieron, han vuelto como los grandes siempre, como grandes luminarias de Torah, grandes personajes. Y en el caso de los 10 hermanos de Yosef, estamos hablando de los Bené Israel. Estamos hablando de los patriarcas. Por supuesto que vinieron como grandes. Regresaron como grandes luminarias de Torah. Nos dicen además los sabios, por eso le digo, es que esto los sabios lo hablan de una y de otra manera. Dice, vendieron a Yosef a los ismaelitas. Nunca les fue perdonado a los hijos de Jacob el pecado que cometieron. Y se murieron, ¿verdad? Sí. Y fueron al cielo. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con el Mishpat? Con la ordenanza que el que secuestra a una persona y la vende tiene que morir. Estos 10 lo secuestraron y lo vendieron, murieron en Shalom, se fueron para el cielo tranquilos. ¿Y qué pasó con los Mishpatim? Una factura pendiente. Por eso es que el Zohar, en la parashá de la semana, el tema que aborda son las reencarnaciones. Vendieron a Yosef a los ismaelitas. Nunca le fue perdonado a los hijos de Jacob el pecado que cometieron, y a lo largo de varias generaciones sus descendientes tuvieron que sufrir la parte del castigo que les correspondía. Oiga, el suplicio de los 10 mártires ajusticiados por los tiranos romanos constituyó la expiación tardía de aquel pecado. Entonces, ¿quiénes eran esos 10? ¿Ah? Sí. El suplicio de los 10 mártires ajusticiados por los tiranos romanos constituyó la expiación tardía de aquel pecado. Según los textos de varias Selijot, pues en virtud del principio de la responsabilidad colectiva, la acusación formulada contra los 10 mártires se fundamentaba en el crimen perpetuado por los hijos de Jacob, que no habían sido perseguidos, a pesar del siguiente mandamiento divino que dice: el que rapte un hombre y lo venda y lo sorprenda en infraganti, deberá ser ajusticiado. Así que los hijos de Jacob se fueron de este mundo. Sí. Pendientes. Esto sí ya lo hemos visto en otro momento. Oiga lo que nos dicen los sabios. Acerca de Yosef, lo secuestraron y vendieron. La Torah dice: aquel que secuestre a una persona y la venda merece la pena de muerte. Ellos lo hicieron y aún no lo habían pagado. Sobre eso se nos relata la quiná de Ele Esquerá, lamento que se lee en Tisha B'Av, que después de la época del templo, del segundo templo,
el César Adriano decidió leer la Torá. ¿Y sabe qué abrió este emperador? La Parashá Mishpatim. ¿Y saben qué versículo abrió? El versículo 16. Versículo 16. ¿Y saben qué es lo que leyó? Leyó que dice ahí, el que secuestre a una persona y la venda, morirá. Y eso al emperador el que secuestre a una persona y la venda, morirá. Y entonces se acordó este emperador de quién. Así que viene y convocó a los rabinos principales de esa época y les preguntó, ¿por qué no fueron castigados los hermanos de Joseph por violar esa ley? Ese delito, ese crimen está pendiente. ¿Y saben lo que les dijo? Por eso yo voy a tomar a los 10 rabinos más grandes de ustedes y los mataré por ello. El Midrash aclara que nuestros sabios podían darle varias respuestas, pero sintieron que esa acusación debería tener un motivo que venía del más allá. Alto nivel de conciencia. Por ello decidieron pedir al César 3 días para pensar en la respuesta que le darían, tiempo que aprovecharon para averiguar las razones celestiales de ese acontecimiento. El elegido para averiguarlo fue Rabbi Ishmael Cohen Gadol, quien hizo Ilui Neshama, algo parecido a lo que se denomina en nuestros días viaje astral. Su alma se desprendió de su cuerpo y pasó a la dimensión celestial, donde le dijeron, acepten el decreto, ya que en ustedes reencarnaron los hermanos de Joseph por la venta de su hermano. Al regresar, Rabbi Ishmael informó a los Jajamim lo que le habían dicho, por lo que decidieron cumplir con orgullo con la misión de reparar las fallas de los hermanos de Joseph. Y así se convirtieron en los 10 muertos por el Imperio Romano, y por ello fueron llamados los 10 Arugé Malhut, los 10 muertos por el reino. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por eso es que decimos que nada es casual, sino, Franklin, causal. Nada es casual, sino, Doris, causal. ¿Y qué es eso de causal, Lorena? La paga, digamos, de la reparación de una falta cometida. Bien. Sé que dice el 16-17, así mismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Ya para cerrar esta sesión, oiga, para no complicarnos la vida en una próxima migración. ¿Cuál es la lección, Marcelo? Hagamos bien las cosas hoy. Para no complicarnos la vida en otra migración, hagamos bien las cosas hoy. Que no necesariamente tengamos que venir a reparar, sino a elevar nuestras almas más y más. Nos vamos a quedar presencialmente discutiendo todo esto. Así que nos quedamos acá con esta sesión de Torah, de la Parashá Mishpatim, la número 18 de este ciclo de Torah del año hebreo en curso. Shabbat Shalom, mi hijo de Shtov Adar Aleph, para cada uno de ustedes.